Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive, vive, Él vive,
Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Hoy tengo a mi ayuda idónea aquí acompañándome en esta tarde de lo que realmente importa. Ella ahorita estaba con Mujer Integral, juiciosita con ellas. Ahora más tarde se van a encontrar con el grupo de la noche, van a tener también el en vivo de Mujer Integral, un tema súper especial, pero por ahora estar aquí conmigo acompañándome en esta tarde. A todos ustedes los saludamos. Les enviamos un abrazo inmenso. Hoy, 2 de julio, nos alegra poder estar con ustedes a través de este medio. Les decimos gracias por abrirnos las puertas de su casa, para recibirnos, para compartir con nosotros este espacio. Gracias por programar su reloj. Sabemos muy bien que los martes y los jueves tenemos este tiempo para reunirnos y un tiempo al que hemos llamado lo que realmente importa. Siempre iremos a revisar en la escritura lo que el Señor nos dice, porque realmente eso es lo que importa en medio de esta situación, lo que el Señor tiene para enseñarnos, todo lo que Dios quiere hacer, no solo en nuestra vida, sino a través de ella. Entonces los saludamos con total alegría, le damos la bienvenida a esta transmisión y saludamos a todas las personas donde quiera que se encuentren, Bucaramanga, fuera de Bucaramanga, área metropolitana, gente en Santander, gente fuera de Santander, en otros departamentos. Hoy estoy seguro que hay gente conectada de la ciudad de Pereira, ¿sí? De Pereira. ¿Por qué? Porque tenemos unos invitados súper especiales y les vamos a dar la bienvenida. Antes de darle la bienvenida, quiero que saludes a todas las personas que nos acompañan en lo que realmente importa. Buenas tardes, bienvenidas para todos. Qué rico que puedan estar ahí conectados, escuchando y tomando nota. Es muy importante tomar nota para que no se nos olviden las cosas que son realmente importantes. Muy bien. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, entonces, sin más preámbulos, démosle la apertura a esta transmisión a nuestros invitados. Pastor Juanche, Italia. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Desde la ciudad de Pereira les mandamos un saludo muy especial. Gracias de verdad por habernos invitado, Pastor, y Alessandra. Dios te bendiga. Gracias por invitarnos. Dios nos bendiga. Qué bellos tenerlos en esta transmisión. Lo habíamos programado desde junio, habíamos hablado, habíamos orado por esto y pues para la gloria de Dios hoy los tenemos a los dos, estamos los cuatro aquí compartiendo un ratito. Entonces, saludamos a la gente de Pereira, por ahí van llegando personas desde Pereira, mira. Marcela Castrillón nos está saludando desde Pereira. Bonita. Dios la bendiga, Marcelita. Siempre está ahí. Presente desde Pereira, dice, ok, saludamos a todas las personas. Paz, sabemos que a través de este medio llegamos a gente de muchos lugares. Todo lugar. Entonces, quieran revivir este momento, otras personas también se conectan y lo ven. Así es, así exacto. Y la invitación es para que ustedes en esta próxima hora se sienten, se dispongan a escuchar esta charla que vamos a tener un ratico con el Paz y con su esposita. Ellos son los pastores de Casa Roca Pereira. Allí es donde el Señor los plantó y allí es donde ellos están construyendo iglesia. Por ahora lo estamos haciendo de manera virtual y tenemos la bendición de poder invitar a muchos pastores. Hemos tenido la bendición de poder hacerlo y uno dice gracias Dios porque aprovechamos esta oportunidad para acercarnos. Sobre todo, ¿sabes para qué, Paz? Para que la gente los conozca. Así es. Así nos conocemos. Así es. Exacto. Así es. Entonces, Paz, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y vamos a pedirle a Él que lo dirija y que sea un tiempo súper edificante. Amado Señor, Dios del cielo, yo quiero orar en esta tarde por este tiempo tan bello que nos regalas, Dios. Gracias por estos recursos, Dios, porque podemos llegar a muchos hogares. Hoy oramos por cada familia y por cada persona que está abriendo las puertas de su casa para recibir esta transmisión. Que lo que hablemos en este tiempo edifique, Señor. Oramos por el Paz y su esposita de Pereira. Los amamos, sabes el cariño que les tenemos y la alegría que nos da el poder tenerlos acá. Sé tú, Señor, moviéndote, tú eres el invitado especial siempre, Señor. Yo estoy seguro que el propósito de este tiempo se va a cumplir, Señor, y que tú hablarás
a nuestros corazones y al corazón de todos aquellos que están conectándose a esta transmisión. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. 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 Gracias, pastor. Muy bien, muy bien. A Muy lo que bien. vinimos, a lo que vinimos. A lo que vinimos, sí. Nosotros, Les vamos contando porque la verdad, pues ahorita estamos aquí muy tranquilos, pero esa no ha sido nuestra vida de siempre. Nosotros vamos a completar ya 34 años de casados, que si quisiéramos dividirlo en 3 grandes etapas, serían 3 etapas muy claramente identificadas. 5 años donde vivimos todo lo que todo el mundo no le gustaría vivir, lo peor, una relación vivida de cualquier manera. 4 años de separación, vayan sumando, y 25 años de restauración. Wow. Y esto es muy lindo porque a nosotros nos encanta hablar de esto, porque la verdad no es nada sencillo cuando uno empieza a hablar de su pasado, y yo especialmente quiero arrancar con algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo. Cuando tú empieces en una relación, y sé que aquí hay muchas personas casadas, solteras, ennoviadas, cuando tú le empiezas a ver a la otra persona, sea tu novio, un amigo, una persona especial, tu esposa, le empiezas a ver todo lo malo, tú estás a puertas de quebrar y de irte a la peor relación. Y eso fue lo que inició en la relación con Tali. Arrancamos muy mal. Ahorita Tali nos va diciendo y vamos hablando, nosotros hicimos todo lo malo, no éramos cristianos, esa es como la disculpa, uno dice, no eran cristianos, ¿no? Nosotros no éramos creyentes, nos conocimos con Tali y no tuvimos un noviazgo. Al poco tiempo yo tuve la brillante idea, porque Tali se había quedado embarazada, de que llevármela a vivir a donde mis papás. No, vayan, empiecen a sumar ustedes todas las cosas que nosotros hicimos. Tali sufrió todas las humillaciones habidas y por haber que puede haber, porque por culpa mía, por responsabilidad mía, desconocedor de todo lo que Dios tiene para el matrimonio, no supe ser ese hombre que ella merecía. Tali era una niña muy joven, Tali tenía 20 años, yo tenía 25 años, y eso fue una relación muy complicada porque desde que arrancamos yo tenía muchos problemas, y ahora más adelante los voy a detallar, pero yo tenía muchos problemas de alcohol. Yo vengo de una familia donde, infortunadamente, mi padre es santanderiano, de la ciudad de San Gil, nada más ni nada menos vecino de todos ustedes, templado, él era de los que, hay juelita, hijo de puente, y miren a ver, y cuál es la vaina, y así era el trato de él. Así era yo con Tali. Lo que yo aprendí del maltrato de muchas cosas, aunque no digo que todos los santanderianos sean así, porque he conocido, tengo familiares muy lindos, muchos viven en San Gil, pero mi padre era un hombre muy templado y yo aprendí mucho de su violencia y tristemente eso lo repliqué en mi matrimonio. Pero yo quiero que Tali cuente también, porque esto se pone bueno. Hola a todos, qué rico poder compartir nuestras historias de vida. Porque parte de lo que hablábamos era que queríamos compartir esto no para mostrar de pronto que el uno fue muy malo y el otro fue muy bueno, no. Lo queremos hacer para mirar, para que veamos cómo Dios puede llegar a hacer cosas grandes, poderosas, restaurar de una manera extraordinaria las vidas de los que se disponen. Amén. Nosotros somos testigos de primera mano porque por nuestro matrimonio nadie daba ni siquiera un centavo. No voy a decir que un peso, ni siquiera un centavo, porque todos los problemas que un matrimonio pueda tener, nosotros lo teníamos. Como mi esposo lo decía, nos conocimos, fue amor a primera vista, atracción a primera vista, y como no éramos ni conocedores, ni temerosos de Dios, yo era una mujer muy religiosa, porque había sido instruida en mucha religiosidad. Pero una cosa es ser religiosa y otra realmente tener temor de Dios. Sí. Y eso me llevó a que iniciáramos una relación con Juancho en un desorden absoluto. Como él lo decía, no tuvimos noviazgo. A los 4 meses de conocernos yo quedé embarazada. A los 6 meses nos fuimos a vivir juntos. No. Y por ahí, mejor dicho, desde ahí empezó todo el tema. Hubo malos tratos incluso desde antes de vivir juntos. Hubo muchos problemas, maltrato verbal. Empezamos a maltratarnos aún desde antes de empezar a vivir juntos. Y
Llegó el momento en que quedé embarazada y Juancho me dijo, casémonos, y yo le dije, listo. Pero ya cuando los papás se enteraron, no, ¿ustedes cómo se van a casar? ¿Qué tal que les vaya mal? Eso váyanse a vivir así nada más y prueban a ver si les parece, si les va bien o no les va bien. Y en mi casa eran bastante conservadores y yo ya les había dicho que estaba embarazada. Cuando le conté a mi mamá que estaba embarazada, yo siempre digo que hubiera preferido que mi mamá me hubiera de pronto dado una paliza. Mi mamá se me quedó mirando y me dijo, yo creí que usted era la más inteligente de mis hijas. Eso fue peor que si me hubiera dado una paliza. Entonces, yo ya les había dicho en mi familia que nos íbamos a casar. Y después me tocó decir, no, ya no nos vamos a casar, nos vamos a ir a vivir junticos los dos. Fue tremendo, fue algo complicadísimo porque cuando uno no conoce de lo que Dios dice en su palabra, de verdad que uno vive como vive todo el mundo. Era muy normal que todo el mundo se fuera a vivir. Nosotros, de hecho, en nuestra familia, mucha gente ha experimentado con el hecho de irse a vivir y de compartir para que después las cosas lleguen, pero nosotros cada día estábamos más hundidos, cada día estábamos más metidos. Yo estaba cada día más metido en la droga, en el alcohol. Mi vida era terriblemente complicada. Yo le daba un maltrato, una vida salvaje a Tali no tenía tranquilidad. Nosotros teníamos muy buenos trabajos, nosotros ambos ganábamos plata y sin embargo no nos servía para nada. Nosotros no teníamos orden, vivíamos cada vez más endeudados y lógico, una vida vivida como la que nosotros estamos viendo definitivamente tiene que verse así. Tarde o temprano se tiene que notar. Y no sé si nos están escuchando bien. Perfectamente. Tarde o temprano se tiene que notar. ¿Qué pasó? En una de esas mis salidas, en una de esas mis borracheras, a raíz de un torneo de fútbol, yo conocí a una mujer diferente. Yo ya le había empezado a ver a Tali todo lo peor. Ella para mí, yo la comparaba, mi mamá era experta y me ayudaba. Mi mamá me ayudaba, me decía, pero es que esa china no sabe ni cocinar, ella no sabe lavar, mire yo como si le tenía todo bien, usted se merece algo mejor. Y yo por un lado queriendo responder con ella, pero por el otro lado luchando con mi propio pecado, con mi propia vida, conocí una vieja y le empecé a ver todo lo malo a Talia, todo lo malo. ¿Qué quiere decir? Que después de que yo regresé de un torneo de fútbol, le dije, no, yo me voy y me fui. Llevábamos 5 años de casados, fue algo tremendo, había nacido ya mi hija Natalia, mi segunda hija, y teníamos a Juan Felipe, y eso fue terrible, porque pues la verdad, terrible para Tali, porque además la dejé en la casa de mi mamá, y yo me fui a vivir a cualquier lado. De esa magnitud era yo. Ese era el calibre de persona que era ella. Yo en ningún momento pensé, yo era un irresponsable teniendo plata, nunca le pasaba nada de plata a ella. Ella tenía que además de trabajar, hacer sus cosas y aguantarse a mi mamá. Pero esto fue algo muy grande. Yo quiero que Tali lo cuente porque esto hay que decirlo. Pues Pancho ya corrió como 5 años, pero bueno, nació nuestro primer hijo, los problemas siguieron todo el tiempo precisamente por el consumo de alcohol, ya empezó el problema de drogas, sumado, como le decía Juancho, a que vivíamos en la casa de mis suegros, y mi suegra pues me quería, yo creo que quería más un dolor de muelas que a mí, porque ella se había hecho muchas ilusiones con mi esposo. Pastor, ¿cuál es la pregunta? No, que me imagino lo difícil que fue para Tali, porque imagínate, o sea, claro. Y es que despreciada. Es el único hombre. Ella tenía, son 3 hermanos, 2 mujeres, un hombre. Entonces mi esposo como único hombre era el consentido de mi suegra. Entonces, claro, yo llegué, le robé todos sus sueños, todo lo que ella tenía planeado hacer con él. Entonces, la relación era terriblemente mal. Y eso sumado a problemas de violencia, a problemas de droga, a problemas de alcohol y de infidelidad, pues imagínense cómo era nuestro hogar de acogedor y de bonito. Ahí fue cuando ya después llegó la separación, pero pasó algo lindo, y fue que en ese momento de la separación, hacia 2 meses, a raíz de tantos problemas que teníamos, mi cuñada se había hecho creyente hace unos años y ella empezó a compartirnos de Cristo.
y siempre fuimos reacios, duros de corazón, nosotros nos burlábamos de los creyentes. Un día llegaron una campaña evangelística de Luis Palau, el gran Luis Palau, Claro, y Luis tocaron Palau. a la casa, nosotros en ese momento nos habíamos evitado todos los problemas del mundo, tocaron a la casa y los dos salimos y nos burlamos de ellos. Nosotros, esos evangélicos, esa gente que venía y nosotros con todos los problemas del mundo, pero así es de ignorante uno, ¿no? Y eso fue un rechazo. Yo creo que el Señor ya nos perdonó afortunadamente. Amén. Pues mi cuñada se había hecho creyente y ella nos compartió. Y ya en vista de tantos problemas, del cansancio ya emocional que yo tenía, un día yo dije, bueno, yo voy a hacer eso que ellos dicen, y yo no entendía qué era, pero eso era recibir a Cristo en mi corazón. Y allí se acabaron los problemas. No, mentiras. A los 2 meses de haber recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, mi esposo se fue de la casa. Ahí es cuando él se va. Ahí es cuando él se va, porque Dios sabía que mientras él me dejara a mi esposo junto a mí, yo no le iba a funcionar, porque después Dios me mostró que mi esposo era mi ídolo. Yo le había aguantado y soportado todo, más que por amor, porque yo había hecho de él un ídolo en mi vida. Entonces, después Dios me lo habló a través de su palabra, a través de todo lo que él trató en mí, él me lo mostró. Y fueron 4 años donde estuvimos separados, donde, como digo yo me cogí de Dios de pies y manos. Y empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a crecer, empecé a estudiar la palabra, a congregarme juiciosa, y empecé a crecer, y Dios empezó primero que todo a restaurar mi vida. Él sabía que necesitaba restaurar mi vida porque yo estaba en mi autoestima, en mi amor propio, en la capacidad de amar a mis hijos, hasta en mi vida profesional yo me sentía absolutamente truncada, porque ya, mejor dicho, una cucaracha al pie mío, yo sentía que era más valiosa que yo por todos los problemas que había tenido. Y allí Total. Dios empezó a levantar mi vida. ¿Por qué? Porque Él sabía que necesitaba levantarme a mí para que el día que Él trajera de nuevo a mi esposo al hogar, yo tuviera el carácter para recibirlo y hacer el hogar como Dios quería. Pasaron 2 cosas, espérate de que se vaya. Mientras Tali se preparaba, ella había recibido el Señor en su corazón, yo no conocía de Cristo. Mientras ella se preparaba, yo tuve una vida terrible. Estuve varias veces a punto de perder la vida cuando salía a consumir droga, y pasaban muchas cosas en mi vida que fueron terribles. Alguna vez estuvieron también a punto de matarme, un familiar de esta niña con la que yo andaba. Fue la peor época de mi vida. Yo llegaba borracho al trabajo, tenía un trabajo excelente. Dios fue muy lindo conmigo, ¿verdad? Dios me permitió que no me echaran, me han podido sacar las veces que hubieran querido hacerlo. Pero pasó algo que yo nunca entendía, y la verdad lo llegué a comprender después de un tiempo. Tali un día me contó, después de que habíamos regresado, que ella había empezado a orar, para que ustedes se den cuenta el poder de la oración. Tali empezó a orar para que si ese hombre, porque Dios le dio una promesa de restauración, iba a volver, ella no quería cualquier hombre, ella quería un pastor. Póngale al Señor las peticiones que usted quiera, porque es que así es Dios. Dios quiere es que le pidamos arriba para que Él nos dé mucho más. Y mucha gente pide el pequeñito, el carrito, la casita, el trabajito, el esposito, que por lo menos el esposo ya no me pegue, que por lo menos me dé de comer. No, usted pídale el mejor hombre, el mejor pastor, el mejor líder, porque la oración siempre tendrá poder. Qué bello ver el cómo, obviamente, Dios no estoy diciendo que, no quiero que suene feo, pero Dios necesitaba moverte, Juanche, para empezar a orar en el corazón de Tali, porque el Señor sabía que había que empezar por allí, había que empezar por ese corazón. Esa es la enseñanza, por ese corazón que se iba a humillar ante Dios
y por ese corazón que se iba a apoyar realmente en él. Porque Tali tenía un carácter muy frágil y yo la pisoteaba, yo la maltrataba, la humillaba, la maltrataba las veces que quería y la verdad, eso sucedió muchas veces en nuestra vida. Entonces, el Señor, cuando Tali le entregó su vida, empezó a orar en ella. Mientras tanto, yo pasé los peores 4 años de mi vida. No, la gente diría, ay, qué rico, tenía otra vieja y salía y disfrutaba. Fueron los peores años de mi vida. Fueron los años peor vividos, donde yo después decía, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Tan es así que en la parte final, después de que un día, en medio de una borrachera, yo llegué a la casa de mi mamá y mi hermana Aura María, que también le había compartido a Tali, me dijo, usted, hermanito, no necesita sino una sola cosa. Usted necesita a Jesucristo. Y yo me burlaba y le decía, ¿pero qué es eso? Cuénteme. Y me llevó a hacer una oración. Y yo la hice, ¿sabe por qué? Por quitármela de encima. Pero el Señor se lo tomó en serio. Yo me la hice por quitármela de encima. Después de que yo hice la oración, pasaron las peores cosas de mi vida. Estuve a punto de quitarme la vida. Ya un día, en medio de la desesperación, la muchacha con la que yo salía se había ido, me había dejado, porque igual con ella viví igual los mismos rasgos, violencia, alcoholismo, drogadicción. Y yo un día dije, yo me voy a quitar la vida. Y me iba a tirar por una ventana del apartamento donde yo vivía. Pero mire que llegó en ese momento, y ya les estoy hablando del cierre de la segunda etapa nuestra, de los 4 años de separación, llegó a mi mente algo a mi corazón, que yo hoy en día lo entiendo simplemente como la voz de Dios, que me dijo, usted tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos, usted es importante, usted tiene un trabajo y tiene mucho por hacer. Y eso empezó a sonar en mi corazón, pero yo en medio de la droga y en medio de tantas cosas dije, eso no tiene sentido. Yo seguía con mis planes de quitarme la vida, pero después entendí algo. Y esto es para la gente que nos está viendo y que tienen hijos en las drogas, y en niñas lesbianas, en la homosexualidad, en lo que sea, en el vicio que sea. No suelten a su familia en oración. Mientras yo estaba pensando en quitarme la vida, mi mamá estaba orando, mi esposa estaba orando, toda la familia estaba orando por mí. Mucha gente, aún mis enemigos, porque ahora les cuento. Imagínate cómo me quería la familia de Tali. Los hermanos me odiaban, todo el mundo me odiaba. Pues, ¿qué más quería yo? Que no quería que me quisieran. No me odiaban. Y entonces, no te lo habías ganado, obvio, no te lo habías ganado. ¿Pero de dónde? ¿De dónde, pastor? Eso era algo increíble. Pero esos momentos de verdad fueron momentos que marcaron la vida. En ese momento era un 5 de mayo de 1995, para que entremos en la siguiente fase. No, yo quiero contar algo. A mi esposa quiere contar. Quiero contar algo. Porque lo quiere terminar de echar al agua, No, yo quiero contar una promesa hermosa que ese día un día me regaló el Señor. Dios me había dado muchas promesas a través de esos 4 años, pero ese día que mi esposo cuenta que quería quitarse la vida, él me llamó y me dijo que él se iba a quitar la vida, que yo era culpable, que porque yo le había traído muchos problemas a su vida. Y bueno, yo me arrodillé y me puse a orar. Y estando orando, Dios me dio una palabra que está en Lucas, decía que todo camino torcido sería enderezado, toda senda sería allanada y toda la tierra conocería la gloria del Señor. Y ese día yo tomé esa promesa de que iba a ser Dios enderezando la vida y allanando la vida de mi esposo, y que ahí había empezado el cambio. Y empecé a orar, y fue al poco tiempo que realmente Dios, ya ahí después de eso transcurrieron, diría yo, como unos 6 meses para que Dios tocara el corazón de mi esposo y nosotros volviéramos. Y ahí fue algo gracioso porque, pues la verdad, yo tenía la certeza de que Dios iba a restaurar mi matrimonio. Y yo siempre decía, porque claro, a raíz de todos los problemas, yo ya no sentía ni la idolatría que les contaba que había habido en mi corazón por mi esposo, y por consiguiente yo sentía que ya no lo quería. Entonces yo recuerdo que le decía a una amiga, a mí Dios me dio una promesa de restauración de mi matrimonio, pero no sé cómo ir a hacer porque yo ya no quiero a Juancho,
yo sé que mi matrimonio va a ser restaurado, pero Dios tiene que hacer que me vuelva a enamorar de mi esposo porque yo ya no lo quiero. Entonces, Dios fue hermoso, y cuando mi esposo me dijo, pues yo la verdad, yo tenía temor en mi corazón, pero lo hice porque sabía que había llegado el tiempo, y es algo que como que uno dice, bueno, ¿y cómo así? Yo lo sabía por mi relación con Dios, porque sabía que se estaban cumpliendo las promesas. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Y en mayo 5 de este año cumplimos 25 años de haber vuelto juntos. Y empezó todo el proceso nuevamente de adaptación, que no fue sencillo, porque de todas maneras yo ya estaba totalmente, mi vida ya giraba en torno al Señor. Mi esposo todavía no, mi esposo todavía era un hombre mundano. Entonces, acoplarnos a ese proceso no fue sencillo. Solamente, de verdad, la mano de Dios ahí trabajando. Ya pues al poco tiempo mi esposo quiso empezar a ir a la iglesia. Pero fue un accidente, vea cómo son las cosas. Nosotros vivíamos relativamente cerca a Casa sobre la Roca, ya cuando el Señor nos restauró, vivíamos, y yo siempre había sido muy impactado porque, no por el bien, porque yo creo que aborrecía al pastor Darío Silva. Cuando yo lo miraba, era prepotente su forma de ser, y de un momento a otro dijeron que era pastor y que tenía una iglesia. Y yo un día, cuando hablé con Tali, porque hubo algo en la casa, y yo le dije, vamos a darle gracias a Dios, le dije a Tali. Ni siquiera fue ella, fui yo el que le dije, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sabía lo que estaba diciendo, con toda razón. Y entonces ella me dijo, pero yo ya había conocido la iglesia donde ella iba, porque yo aborrecía a los costeños. Iba a la iglesia de unos costeños, y yo dije, ¿yo qué voy a ir por allá? Yo no voy a ir por allá, yo quiero ir. Entonces le dije, vamos a Casa sobre la Roca, ¿qué tal? Y llegamos allá a la iglesia, y pues lógico, a mí no es que me impactara, lo que más me impactó es que ese día era un aniversario de la iglesia, y estaba ahí Jerónimo, y Jerónimo había sido mi cantante de muchos años, con el que yo me emborrachaba cuando escuchaba sus canciones, y él se había vuelto cristiano. Y llegamos allá a Casa Roca, pero era como de ratos. Yo le decía a Tali, vamos, pero ahí mismo salíamos, nunca me quedaba en la iglesia, pero mire que Dios empezó a hacer algo desde ese momento en mi vida. Y yo creo que Tali que lo vivió, porque ella decía, bueno, estamos yendo a una iglesia, pero eso no era lo más importante. Empezamos un proceso, no fue fácil. El regreso al hogar, y esto es especialmente para aquellos que quieren de verdad que Dios restaure sus hogares, para mí fue duro. Cuando yo regresé, mis hijos no querían saber de mí. Mis hijos no se dejaban ni siquiera alzar de mí. La niña especialmente, yo era un extraño, llegó un extraño. ¿Quién es él? Tali le decía, él es su papá, pero para ella yo no había sido nada. Y me tocó llorarle a Dios. Ahí sí fue cuando yo me empecé a poner de rodillas y aprendí lo que era de verdad clamarle a Dios, porque yo dije, ¿cómo así? Si yo ahora quiero cambiar y mis hijos no me aman, ¿qué va a pasar? Y empecé a llorar y aprendí, empezamos a tomar en esa época vida nueva. Y yo me acuerdo que eso Tali era un volador espiritual, eso ya se las sabía todas. Yo me sentía como un gusano, así como ella se había sentido una cucaracha cuando de pronto se veía conmigo. Yo me veía así, ella se las sabía todas, y ella conocía la Biblia para acá y para allá. Yo decía, no, esa vaina a mí no me gusta, porque uno está diseñado como hombre a ir adelante. ¿Y qué pasó? Me tocó también aprender. Recuerdo que el pastor Silvano y Andrés fueron los profesores nuestros de Vida Nueva, y fue un tiempo muy bonito porque en medio de todo, yo creo que pasé con 3 raspados de Vida Nueva, y Tali sacaba 4,9, y en todo era así, era lo mismo, pero yo empecé a ver que ese Dios que ella estaba siguiendo era muy chévere, y me empecé a enamorar de Dios. Y yo ya ahora después era el que le decía que fuéramos a la iglesia, y quería ir a la iglesia. Y mire, tengo algún recuerdo tan hermoso. Tengo mis cuadernos, mis anotaciones desde 1996 en que yo llegué a la iglesia. Todos los sermones del pastor Darío, yo no me perdía. Él se reía y echaba un chiste, lo anotaba. Y me parece tan lindo porque de verdad que eso que tú les decías, Alesa, cuando arrancabas, tengan un cuaderno. Y eso para mí fue importante porque Dios hoy en día me sigue hablando, y las lágrimas que yo también tuve que derramar, porque el cambio de uno no es fácil.
yo tuve que cambiar muchas cosas. Volver a ganarme el corazón de Tali no ha sido fácil. Tali ha sido una mujer con un corazón perdonador siempre, pero una cosa es uno perdonar y otra cosa es amar. Y ahora sí quiero que toquemos los 4 aspectos que te había propuesto, porque es importantísimo que hablemos de eso. Yo sé que ya tenemos nomás 15 minuticos, pero quiero que hablemos, por ejemplo, del área económica. Nos quedan 20, pero hay algo que quiero decir y es importante hacerlo. Y ahorita medio lo comentaba aquí con mi esposita, y es hablarle a esas mujeres, ¿cierto? Antes de entrar a los 4 puntos de los que tú hablas, hablarle a esas esposas que no solo tienen tal vez su corazón lleno de desesperanza porque ven que su esposo no arranca, no se compromete, no busca al Señor como ellas anhelarían que Él lo buscara. Entonces, en el corazón de muchas mujeres hay desesperanza y tristeza porque ellas querrían a un guerrero espiritual en casa y no está. Pero aparte de todo, aparte de que no ejerce su tarea como hijo de Dios en el hogar, también la tiene seca espiritualmente, la tiene abandonada. Y era lo que tú decías ahorita, Tali. Tú decías, hubo un momento en el que yo dije, yo ya a él no lo quiero, yo ya no quiero estar con él, yo quiero es estar con Dios. Entonces, hablarle a esas mujeres y decirles, ánimo, sigan orando y sigan haciendo su parte y sigan permitiéndole al Señor obrar en sus vidas y en sus corazones, transformando desde su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de amar, su manera de orar por ese esposo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que oremos o pensemos en las cosas que no son como si lo fueran, ¿cierto? Y también hablarle a los esposos y decirles, ok, si usted se ha equivocado, si usted le ha fallado a su esposa, usted tiene que entender que hay unas consecuencias. Yo ayer lo decía precisamente en la prédica. Hay esposos que dicen, pero es que mi esposa ahora me dice que en dónde estoy, que por qué no la llamo. Pues es que usted vulneró la confianza de su esposa y usted tiene que trabajar por recuperarla. Y usted se va a tener que esforzar porque si ustedes llegaron a estar como matrimonio mal, eso no fue de un día para otro. Eso se dio por un sinnúmero de cosas que tal vez como hombre dejó de hacer, ¿cierto? Y entonces para recuperar eso, pues hay que esforzarse, hay que pagar un precio. Y entonces ahí es donde el pastor Silvano, recuerdo que nos lo enseñaba en consejería y nos decía, papito, usted aguante, aguante, aguante y aguante. ¿Por qué? Porque el corazón de su esposa está lastimado, porque su esposa quiere... hay hombres que dicen, porque hay hombres que dicen, listo, me comprometí con Dios, listo. Y entonces al mes ya le dice, bueno, pero ¿qué más quiere, mija? ¿Qué más quiere? Yo espero que usted ya cambie porque ya llevo un mes. No, ellas no quieren verlos un mes de rodillas. Ellas quieren verlos a ustedes de rodillas el resto de su vida. Amén. Entonces, sí era importante decirle eso a las mujeres y a los hombres como matrimonio. Entonces, ahora sí, hablemos de esos 4 puntos. Súper apropiado, pastor. Y en donde Dios metió su mano de una manera sobrenatural. Porque algo que sí podemos decir es, como lo dice la palabra, de lo vil y menospreciado. Cuando pensamos en el Paz Juanche, decimos, no, pero ¿hasta dónde cayó este man? O sea. Un día, pastor, mira que quiero resumir todo lo que habíamos vivido hasta ahí. Un día Tali, yo sé que ella no es de sueños, ni como mucha gente de pronto le gustaría, pero yo creo que Tali recibió una revelación muy profunda del Señor. Y tenía que ver con lo que, si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, lo que serían nuestras vidas. Y Tali decía que en esa visión, en ese sueño, en lo que Dios le dio, ella me veía a mí como un desechable, viviendo en la calle. Nuestros hijos en el bienestar familiar y ella en un sanatorio. Es impresionante lo que Dios ha hecho en las vidas. Y la verdad, eso es una motivación, porque hoy en día las parejas se separan por cualquier cosa. Yo creo que nosotros realmente hemos vivido, por eso nosotros en consejería y a la gente le decimos cuando van a que se quieren separar porque la mamá se mete en la relación, porque el esposo no es el proveedor, porque los hijos no lo ven como autoridad, porque la mamá se la pasa metida en la iglesia. Yo les digo, ustedes no han vivido nada, eso no es nada de lo que nosotros vivimos y les decimos con garantía, Dios puede restaurar cualquier relación, pero tiene que haber
disposición de corazón. Y eso tiene que ser de las dos partes, porque Tali hizo su parte. Tali aceptó con un corazón grande que yo ya no estaba con ella. Se pegó del que debía pegarse y se fortaleció. Cuando yo regresé, ella ya no era la mujer. Yo ya no le hablaba, le iba a hablar algo fuertecito y me decía, un momentico, me hablas con respeto, me hablas con autoridad. Lo hacía ella. Y eso a mí me ayudó a ver la mujer que Dios me estaba entregando. Y yo empecé a valorar eso y dije, esa es la mujer que Dios quiere. Y les digo con todo amor, han sido los mejores 25 años de mi vida. Yo vivo en una luna de miel. Yo la paso tan rico que hoy en día digo, no es para mí nada más rico que yo, además de que trabajamos juntos, pero desde los tiempos que llevamos antes del ministerio, para mí lo ideal era salir del trabajo, irme para mi casa, estar con mi esposa, estar con mis hijos, poder compartir con ellos. Entonces, ¿qué pasó después de esa restauración? Porque son historias de vida. Empezamos a hacer un balance económico y estábamos quebrados. Más quebrados que un bulto de huevos. Más quebrados que un bulto de huevos, como dije Tali. Nosotros no teníamos una cantidad de cosas y si vendíamos todo lo que nosotros teníamos, eso no nos alcanzaba para pagar ni mucho ni la décima parte. Tenía 7 tarjetas de crédito, la mayoría en abogados. Teníamos, me he dicho, todos los problemas económicos. Tali había ahorrado y tenía un apartamento que ella con su propio esfuerzo lo había comprado. Todo eso terminamos haciendo ¿qué? Así como lo que vivió el pastor David de Esther Lucía, Tali contribuyó para pagar una cantidad de cosas. El Señor fue muy bueno, pero les digo algo, empezó en nuestras vidas un tema económico complicado. Tan es así, y esto es para los hombres que nos están viendo, yo aborrecía que a mí me ayudaran. Un día en la iglesia, uno de los consejeros, el diácono Nieto, llegó y me dijo, ¿usted diezma? Yo le dije, ¿yo qué voy a diezmar? Si no me alcanza para lo que yo necesito. Me dijo, empiece a hacerlo desde hoy. Yo tenía 5,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto tendría yo en ese momento? Le dije, bueno, listo, sí. Y ese día me propuso algo más, me hizo el harakiri. Me dijo, ustedes necesitan un mercado. Y yo dije, ¿un mercado? ¿A mí? ¿Me van a dar un mercado yo? Yo no podía entender eso. Para mí eso era una ofensa, que alguien me fuera a ayudar, pero estábamos tan mal con Tali que finalmente aceptamos. Le dije, ¿será que puedo recoger ese mercado por allá a medianoche? Me dijo, no, venga mañana a las 10 de la mañana. Ay, pastor, usted se ríe, pero me hubiera gustado que usted estuviera ahí. No, claro, es que le toca a uno el orgullo, le toca el orgullo del hombre. Yo sudaba saliendo de la iglesia, saliendo de Casarroca allá en Bogotá, yo sudaba, yo decía, ahorita me van a ver, y además con esas bolsas, que eran unas bolsas así de grandes, negras, porque era una vaina así, eso no era un mercadito, era un mercadazo, porque nosotros éramos 5, ya había llegado mi hijo David, éramos 5, entonces eso fue tremendo, y nosotros decir, Dios mío, cuánta ayuda. Yo decía, bueno, pero yo no quería eso. Yo le dije, bueno, una vez acepto eso, pero ¿cuánto le debo? No, es algo que uno empieza a ser tratado por Dios, porque nosotros en el área económica, de verdad, teníamos un proceso. Lógicamente, pegado del área económica y de mi desorden, como les había contado, yo empecé en una restauración también en mi área laboral. A mí nunca me tenían en cuenta para nada. Yo trabajaba en un área donde habíamos más de 100 ingenieros de sistemas, profesionales muy capacitados al igual que yo, pero a mí era el último, a mí nunca me tenían en cuenta para nada. Todas las reorganizaciones que hacían, Juan Carlos era el último, era el peor, yo era el que limpiaba el mugre, yo era siendo ingeniero, era el que barría, pero yo nunca había entendido eso. Cuando empecé a conocer al Señor, yo dije, yo sé que Dios me va a restaurar también en esta área, y Dios empezó a restaurarme, y la gente se burlaba de mí, porque decían, ¿y usted qué, a dónde va a llegar? Si usted nunca le van a dar una oportunidad de nada. Mis compañeros se burlaban porque yo era el único en esa época separado, y cuando volvimos con Tali, ellos todos en teoría tenían el mejor matrimonio, pero después de un tiempo me di cuenta de la falsedad que vivían y empecé a ser el consejero de ellos. Yo recién conociendo al Señor y era el que les decía, Dios restaura, Dios cambia, porque me di cuenta que muchos hogares eran pura apariencia. El mío había sufrido mucho y nosotros habíamos sufrido mucho, pero Dios empezó una restauración en nuestra área económica. Empezamos a tener libertad, empezamos a tener por lo menos algo. Imagínense las que Dios se inventó. Me mandó a viaticar una cantidad de tiempo.
y yo tenía viáticos y la empresa me daba para quedarme en el mejor hotel. Yo me metía en un hotel más noble, más humilde. Hasta en eso Dios me trató y ahorraba y ahorraba. Y ese fue el aceite de la viuda. Cuando se terminaron mis comisiones, ¿saben qué? Pagué todas las tarjetas de crédito. Y ese día me dijeron, usted no viaja más. Y es que en solo tarjetas de crédito, estamos hablando del año 96 a 97, debíamos 17 millones de pesos. Eso era una cantidad de plata. En esa época. Pero miren lo lindo que es Dios. Ese tema financiero fue el que él utilizó para que nosotros nos empezáramos a afianzar. Ni siquiera usó nuestros propios problemas como pareja, sino la parte económica. Porque en vista de todo el problema económico que teníamos, él nos llevó a un curso que se llamaba en la iglesia el manejo del dinero, que lo dictaba en esa época el ministerio Nehemías, que era de profesionales y ejecutivos. Y al tomar el curso, nos invitaron a que siguiéramos congregándonos en ese ministerio. Y ese fue el ministerio que Dios utilizó para levantarnos, para edificarnos, para empezar a servirle en toda la parte financiera. Ni siquiera fue en el ministerio de casados, sino Dios utilizó. Él sabía que nos dolía muchas veces más el bolsillo que el resto de cosas, y ese fue el ministerio que utilizó para edificarnos. Y ahí estuvimos muchos años. Ese fue el ministerio donde Dios, realmente ahí yo me sentía cómodo, porque pues nosotros somos profesionales y me encantaba ese ministerio y uno le hablaban en el lenguaje que uno utilizaba y me pareció tan lindo, además que la persona que manejaba todo ese tema era una persona muy sabia, que era el pastor Álvaro Lozano, y yo me sentía feliz porque yo sentía que había cosas que a mí me servían. Junto con mi esposa trabajamos mucho tiempo, el Señor empezó a restaurar nuestra área económica de una manera sobrenatural, hasta que un día yo le dije a mi esposa, yo siempre quise regalarle una casa nueva. Es lo único que no le he podido regalar nuevo, porque aún en la casa que vimos yo decía, Tali merece lo mejor. Yo empecé a cambiar la perspectiva, decía, ella se merece todo, y empecé a pensar como Dios diría que yo debía pensar. Empecé a cuidarla, empecé a amarla, empecé a hacerla respetar de todo el mundo, incluida mi familia, porque lógico, para mi mamá y para mucha gente, Talia, no olvídese. Un día me puse serio y le dije, aquí no vuelven a hablar mal de Tali. Y se callan todos. Nunca más volvieron a hablar de Tali. Y yo creo, y claro, me eché a mi mamá de encima de enemiga. No importa. No, pero tengo que aclarar que después mi suegra me quería mucho. Ya después Dios restauró. También restauró la relación con la suegra. Por eso son historias de restauración. Son historias de vida. Cuando uno como hombre, y esto es para los hombres, pone orden en su hogar, las cosas empiezan a funcionar. Y mi esposa, después de Dios, es la mujer y es la persona que Dios me dio, y yo tenía que darle el lugar que ella debía tener. No importa que los demás se pongan bravos. Al principio uno seguramente va a decir, no, es que conocí primero a la mamá, es que la mamá lo va a chantajear y le va a decir, mijito, ¿a quién conoció primero? Usted no se preocupe de eso. Usted conoció al Señor Jesucristo y Él ha puesto orden en su vida. Y si la esposa es la que Dios le ha dado, usted tiene que darle lugar. Lo mismo la esposa al esposo, porque eso era algo muy importante. Dios empezó a trabajar en muchas cosas, no solamente en el área económica. Yo vi la verdad, la bendición. Pudimos tener con mi esposa lo que nunca habíamos tenido, hasta que el Señor empezó a llamarnos. Un día, para que se den cuenta cómo son las cosas de Dios, en el año 2001, porque yo muchas veces hablo de esto con otros pastores, y ellos me dicen, yo nunca recibí un llamamiento tan claro de Dios. El 2001, junio 3, junto con Tali estábamos en un ayuno, y el Señor nos dio el mismo versículo a la misma hora. En el mismo momento le dije a Tali, mira lo que estoy leyendo. Y el Señor nos decía que nos iba a llevar a las naciones, a los dos. No a ella por un lado y a mí por otro lado, sino que nosotros íbamos a llevar, íbamos a compartir el evangelio, que no era único. Yo era ya en ese momento, creo que era diácono de la iglesia, o por lo menos estaba ya empezando a trabajar en eso. Y fue algo muy lindo, porque yo decía, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y esto es algo para todos los que nos están viendo, porque uno dice, pero las cosas con Dios son de ahorita. No, Dios tiene un plan grande, y Él quiere que caminemos en Él. Y nos empezamos a meter tanto con Dios, que hoy en día les digo de todo corazón, Dios ha restaurado hasta las áreas que tenemos que hablar, hasta el área sexual, porque yo creo que no hay un área más frustrante para uno y para el hombre
que tener de pronto en la casa una mujer que simplemente uno la busca cuando tiene deseos sexuales. Qué cosa más linda es tener una amiga, una amante, lo más cercano que pueda haber en todas las áreas. Poder uno disfrutar con ella. Nosotros ya vamos, yo voy a cumplir 60 años, Tali va a cumplir 55, y yo creo que hoy en día disfrutamos más de nuestra relación sexual que hace muchos años que nos conocimos, porque esas son las cosas de Dios. Dios restaura todo, Dios cambia la imagen. Por eso yo le digo a la gente que hoy está ahí, que llevan 20, 25 años de casados y que ya se quieren separar porque ya no les sale nada. Pídale a Dios que ponga fuego en sus vidas, porque los mejores años de la vida son los años cuando los hijos ya no están y es cuando la gente se separa. Son los años cuando uno ya tiene plata y ya no tiene deudas y puede disfrutar con su esposa. Y yo ya vámonos para cualquier lado, que ya no tenemos cola detrás. Los hijos ya cada uno hicieron su vida. Es el mejor momento y es cuando la gente se separa. ¡Qué tristeza! Lo que es no tener el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Pero miren que para poder disfrutar de todo esto tenemos que ser conscientes de que todo tiene un proceso, como decía ahorita, así como hubo un proceso para meternos en los problemas, también tenemos que permitir el proceso de Dios en nuestra vida para salir, para pulirnos, para edificarnos, para ser levantados, para ser restaurados, porque vivimos en la cultura de lo instantáneo y creemos y queremos que Dios obre en nosotros de manera instantánea. Y eso con Dios no funciona. Dios, Él se toma su tiempo porque como el tiempo le pertenece a Él, Él se toma su tiempo para todo. Y no apresuremos las cosas. Démosle a Dios el tiempo para que trabaje en nuestras vidas, para que haga lo que tiene que hacer. Dispongamos nuestros corazones para que lo que Él necesite hacer, así sea el tiempo que Él se tenga que llevar, lo haga. Podríamos hablar unas 10 horas más, porque yo creo que nos ha tocado ir muy rápido, pero algún día tendremos oportunidad de estar acompañándolos en Bucaramanga y en otros lugares. Nosotros sabemos y estamos conscientes de algo. Lo que Dios nos ha dado de gratis, tenemos que darlo de gratis. Y Dios ha restaurado nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos, y especialmente lo hablo para los hombres, mire, no hay nada más lindo que de verdad llegar a la casa para uno pasar, recargar baterías y no para tener problemas. El hogar está diseñado por Dios como ese lugar donde uno se fortalece. Y lo que uno ve en los hogares es que es el lugar donde más se debilita la gente. El hogar está diseñado por Dios para hacer algo muy lindo, para que los hijos en algún momento también puedan ver lo que Dios ha hecho, porque si hay unos jueces en la vida de nosotros, son nuestros hijos. Ellos pueden decir con tranquilidad lo que vivieron antes de que nosotros conociéramos a Cristo y lo que han vivido después. Algunos de ellos todavía tienen reservas, seguramente hay aún cositas en sus corazones, pero nuestra esperanza está, porque ese era el último tema que queríamos hablar, de que nuestros hijos serán la bendición más grande, que Dios ha dicho que hay 1000 generaciones de bendición, porque nosotros le hemos creído, le hemos obedecido, que vienen los mejores tiempos para todas las parejas que le creen al Señor, que si Dios te ha llamado, Dios te va a utilizar. Y nuevamente, como lo hemos dicho, no hay nada más lindo que poder decir, el Señor cambió nuestras vidas, el Señor cambió mi corazón, y le digo a los hombres, tú te dispones y Dios se la toma en serio. Amén, amén, amén. Y algo que Dale. Algo que yo le diría a las mujeres es dejemos de competir con nuestros esposos. Muchas veces creemos que ser ayuda idónea es algo segundón. No, es la bendición más grande, porque el tipo de ayuda para el cual Dios nos diseñó es una cosa espectacular. No trabajemos en robarle el sitio que Dios le dio a nuestros esposos. Trabajemos en el sitio que Dios nos dio, porque allí vamos a brillar si lo hacemos de la manera que Dios quiere. Y ahí es donde vamos a estar realmente realizados. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, porque definitivamente vemos cómo el Señor se glorifica y cómo eso, como yo les decía, son herramientas de bendición y de esperanza para muchos. Amén, así es. Hoy más que contar la historia del Paz Juanche y Tali, es contar la historia de Dios en la vida de ellos. Porque al final de cuentas, Él es quien se lleva toda la gloria y toda la honra.
es poderle decir a las personas cuando ustedes regresan, es abrirle las puertas de su casa al Señor Jesucristo para poder ver milagros y cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Y es lo que dice Amós 3:3, cuando nos dice, pueden dos caminar sin antes ponerse de acuerdo. Entonces, cuando tú regresaste a casa, las cosas no se empezaron a hacer ni a la manera de Tali, ni a la manera de Juanche, se empezaron a hacer a la manera de Dios. Y cuando yo empiezo a poner mi casa en orden y empiezo a hacer las cosas a la manera de Dios, no puedo esperar nada diferente que ver cómo Dios restaura, cómo Dios de en medio de las ruinas puede edificar algo nuevo, cómo Dios en medio de un valle de huesos secos puede traer vida. Entonces, gracias por acompañarnos y por compartirnos y abrirnos las puertas de sus vidas y contarnos lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo, ¿no? Amén. Porque estamos seguros de eso, el Señor los va a seguir respaldando allí en Pereira. Algún día los podremos invitar y estaremos aquí. Y aquí también está su casa, esta es su casa. Nos gustaría mucho, no, que ustedes vengan también, que ustedes vengan por acá y nos visiten y podamos compartir un tiempo más. Gracias. Gracias por abrirnos también las puertas de gracias sus por hogares, sus casas, de sus corazones. Gracias para a todas llevar las, este mensaje. a todas las familias allá en Santander, los amo. Duré mucho tiempo trabajando. Están escribiendo, dan ganas de casarse con ese testimonio. Dicen, dan ganas de casarse. Dice Carito, dan ganas de casarse. ¿Sabes quién por ahí saludaba hace un momento comenzando la transmisión? Tal vez te acuerdes de ellos. Ellos han ido a Pereira a las competencias de Harley Davidson en el Bike Weekend de Pereira. Y ellos han ido con su pinta así de harlistas a la iglesia. Él es José y su esposa, entonces los recuerdan con mucho cariño. Qué alegría, José. Y saludos a todos. Guardamos en el corazón un aprecio muy grande por Barranca, por mi familia en San Gil y toda la gente, de verdad. Santander es un departamento privilegiado. Dios los bendiga. La gente es fuerte, es firme y es gente de convicciones. Hay gente, cuando usted le vende un evangelio normal y de un Dios vivo, la gente cree. Yo sé que Santander es un departamento que Dios ama con mucho corazón. Amén. Paz, me gustaría mucho que por favor ores para cerrar. Quiero Amén. que tú ores para cerrar un momento. Padre, gracias te damos, Señor hermoso, por este lindo día. Gracias por todo lo que hemos podido compartir, que es apenas una pequeña muestra de todo lo que tú has hecho, Dios. Cuando ponemos a mirar, Dios, lo que tú has hecho, le damos una voz de aliento a todos aquellos, Dios, que de pronto han perdido la oportunidad y el deseo y las ganas de seguir adelante. Levanta los matrimonios, revitalízalos, Dios. Muéstrales que contigo todo es posible, que la vida en Cristo es la experiencia más fascinante que puede haber, que todo lo que hayamos vivido antes de ti no es nada, como lo dice el apóstol Pablo, lo considero como estiércol, porque realmente lo que viene contigo para el matrimonio, para las familias, es lo mejor, lo que vale la pena, y ansiamos, Dios, de verdad, ser un testimonio para nuestros hijos. Levanta una juventud diferente, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Dios, y que pasen cosas hermosas, que haya testimonios hoy mismo de restauración, de cambio, historias de vida. Consagramos las familias de nuestra casa sobre la roca, Bucaramanga, y de todas las ciudades para ti, Dios, y declaramos que Colombia te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. 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 Paz, Juanche y Tali. Todos súper agradecidos con este testimonio, como decía alguien por ahí, violento el testimonio. Violento el testimonio, violento. Los amamos a todos, gracias por acompañarnos en esta noche. Aquí les teníamos dos invitados de lujo. Una bendición poder escucharlos y poder compartir. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana, tiempo de oración. Y el fin de semana, ayuno, tenemos ayuno global. Ayuno, y mañana a las 7 de la mañana, si se pueden conectar, tengo un invitado de lujo al café con el pastor Carlos Andrés Muñoz. Estamos hablando de los padres, aciertos y desaciertos en la educación. Los invitamos. Cuéntale a la gente. Gracias, bendiciones y saludos allá a Casarroca Pereira. Dios me los bendiga, lo mismo mi Bucaramanga amada. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Si hay alguien que nos escuchó por primera vez, por favor, déjenoslo saber en el chat, déjenos su nombre
déjenos su teléfono porque como iglesia le queremos dar la bienvenida, queremos no solo animarlo a que se acerque a Dios, sino que se conecte con una bella iglesia como es esta Casa sobre la Roca. Recordemos que Casa Roca no para, seguimos compartiendo el evangelio a través de estos medios, seguimos haciendo iglesia. Bendiciones. Amén. Chao. 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 Bendiciones.